At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Pero nos acercamos peligrosamente a las 7:30, las 6:30 en Canarias. Y es el momento de actualizar la información con mi compañero Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Don Guillermo Díaz, muy buenos días. Buenos días, doña Carmen Carbonell. Vamos a repasar lo que viene ahora encima de la mesa, todas las informaciones que nos trae a esta hora de la mañana, a las 7:30, a las 6:30 en Canarias. Por supuesto. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que el diario El Mundo ha publicado en exclusiva nuevos mensajes de WhatsApp entre altos cargos del gobierno sobre el rescate de Air Europa. En estas conversaciones, Nadia Calviño, aunque inicialmente reticente por el dividendo millonario de los Hidalgo que se habían repartido, acordó con María Jesús Montero y José Luis Ábalos correr con los trámites. Según los mensajes, Ábalos advirtió que Javier Hidalgo ya no puede burlar más a los acreedores. Por su parte, el ministro Félix Bolaños ha reaccionado en el programa de Carlos Alsina, calificando estas filtraciones como una ceremonia de confusión y un intento de destrucción personal contra el presidente Sánchez. Tampoco de lo que estamos conociendo parece que haya nada que pueda comprometer a nadie, ¿no? A mí me parece que aquí lo que tenemos que ser conscientes todos es de un ataque absolutamente despiadado a la privacidad, en este caso el presidente del gobierno. Y bueno, pues no tenemos por qué acostumbrarnos que haya un ataque tan cruel, tan sin límites, que no repara en nada y que es capaz de afectar incluso la privacidad del presidente del gobierno, y que por tanto pues hoy estén en medios de comunicación publicándose mensajes privados del presidente del gobierno, que en fin, pues ya veremos, ¿no?, quién ha sido el causante, quién ha filtrado esos WhatsApps y por qué se están conociendo. La publicación también revela la intervención directa de Pedro Sánchez, quien habría expresado su preferencia por mantener la aerolínea en manos españolas en lugar de cederla a la británica IAG. Información interesante la que nos traía Félix Bolaños, teniendo en cuenta que él no ha salido todavía en los mensajes. Todavía. Porque ya ven ustedes que esto de los WhatsApp es un auténtico folletín. A mí me interesa mucho saber por qué aplaudían desde el Partido Socialista cuando se filtraban los mensajes del Partido Popular. Acuérdense ustedes del mítico Luis Fuerte, mañana te llamo, ese mensaje que se cruzó Mariano Rajoy con entonces pues su tesorero, el tesorero del Partido Popular. En fin, habrá que ver precisamente cómo cambian las tornas respecto a qué mensajes se han filtrado y a quién afecta. Orden de Moncloa, que salgan todos en tromba a desmentir estos mensajes, y si no pueden desmentirlos, porque ayer el propio presidente dijo que era casquería, anteayer, pues intentar minar la labor de los medios de comunicación, de los periodistas de investigación, que son los que realmente están sacando todos estos datos, y sobre todo insistir en la poca trascendencia y en la falta de privacidad. Bueno, falta de privacidad teniendo en cuenta las fechorías que ustedes están cometiendo, pues la verdad es que tenemos que, en vez de avergonzarnos, dar gracias por precisamente que se esté destapando todas estas cuestiones. Eso es lo que le decimos a Félix Bolaños. Y luego cuando habla de falta de, no sé, de escrúpulos a la hora de publicarlo, porque estaban hablando incluso de la deontología, de la ética. Señores, estos mensajes de momento es auténtico salseo, como les decimos. Hay pocas cosas punibles. Hoy en la encuesta, de hecho, les preguntamos si creen ustedes que van a salir más cosas que tengan relevancia política, relevancia judicial. Pero sobre todo a mí lo que me gusta es que están nerviosos porque no saben qué más puede salir, o quizás nerviosos porque sí que lo conocen y saben que tienen mucho que tapar.
Ya ven ustedes que por los mensajes de WhatsApp ha pasado ya Margarita Robles, titular de Defensa, Nadia Calviño, que antes estaba en el gabinete, perdón, era ministra y por tanto estaba en ese Consejo de Ministros, Marisú, la mítica María Jesús Montero, que todos la conocemos porque nos toca muy de cerca, sobre todo el tema económico, el tema de las finanzas, el tema de los impuestos. ¿Quién más? Es que ha pasado por ahí absolutamente todo el mundo, incluso Paje. Bueno, pues veremos qué sigue saliendo y sobre todo veremos cómo este Félix Bolaños, que decía que era una auténtica inmundicia esto de publicar estos mensajes de un WhatsApp, igual se tiene que preocupar porque el siguiente es él. E igual no le llama pájaro, sino que le llama de otra manera. Pero también les diré que hay pocos lacayos mejores que Félix Bolaños, que es el mejor ministro de la presidencia nunca visto, en el sentido de el servilismo que tiene, desde mi punto de vista, para con Pedro Sánchez. Una cosa que, pues, lógicamente a su santidad pues le gusta mucho y por eso está en el puesto en el que está. El tema es que tiene una repercusión en todos nosotros a través de su otro cargo, ¿no? El relacionado con la justicia. Esta misma semana, a propósito de esto de la justicia, hay un tema que quiero volver a poner encima de la mesa, en el que tiene suma relevancia Félix Bolaños, y es un cambio histórico que estaría a punto de ocurrir en la Fiscalía, en el que, bueno, pues a través de una medida del Consejo de Ministros se quiere reforzar la autonomía del Ministerio Público. Ellos hablan de despolitización de la justicia y a mí realmente lo que me preocupa es que pase todo lo contrario, ¿no? Ya saben ustedes que ahora mismo Álvaro García Ortiz está investigado nada más y nada menos que en el Tribunal Supremo precisamente por una filtración de un documento además privado, no de un documento de una figura pública, como es el caso de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, sino que es de un ciudadano normal y corriente, como podría ser usted. Lo único que se da la circunstancia de que es el novio de Isabel Díaz Ayuso. Parece ser, todo apunta a que precisamente el fiscal general del Estado es el que está detrás de esas filtraciones. Bueno, pues habría que preguntarle también a Félix Bolaños, ¿qué opina de esto? De esta falta de privacidad de un ciudadano normal y corriente y de, pues, cómo se está intentando echar por tierra pues toda la investigación que hacen nuestros compañeros de los medios de comunicación. Ante todas las fechorías del gobierno socialista de Pedro Sánchez, siempre luz y taquígrafos. Y muy pendientes de lo que sabemos, de lo que no sabemos y de lo que está por salir. Fíjense ustedes que estamos hablando en este caso de cuestiones que estamos empezando a ver, pero es que cuando sabemos cosas en serio hay que, en fin, echarles de comer aparte, como se dice de una manera muy castiza. Les cuento esto porque en un país como España, en el que Pedro Sánchez no tiene los presupuestos aprobados, por ejemplo, se destina mucho dinero a causas que son cuanto menos dudosas. ¿Por qué les cuento esto? Nosotros abríamos este programa a las 7 de la mañana hablándoles del cáncer que se ha llevado al hermano de don Luis del Pino, motivo por el que si se incorporan a esta hora de la mañana a este programa, pues les comento que precisamente por eso, por esa triste circunstancia, don Luis del Pino no está aquí hoy. Y hablamos de lo importante que es luchar contra este tipo de enfermedades, tener más y más investigación y permitir mejorar la calidad de vida, si no alargarla. Bueno, pues luego nos encontramos con paparruchas como esta, que hacen desde la Generalidad de Cataluña. Por favor, don Guillermo. El gobierno de Salvador Illa destinará en 2025 más de 1 millón de euros para impulsar el uso del catalán en el sistema sanitario público. Esta iniciativa forma parte del reciente firmado Pacto Nacional por la Lengua, acordado entre el PSC, ERC y los comunes, que buscan extender el catalán en todos los ámbitos, con 200 propuestas y una inversión total de 255 millones de euros para el próximo año. Del monto destinado a sanidad, 500.000 euros irán al programa Prescríbete el catalán, pese a que
que su primera edición puede considerarse un fracaso. De los 3.930 sanitarios inscritos inicialmente, solo 1.352 completaron dicho curso. La Generalidad justifica este gasto alegando que la mayoría de los nuevos médicos colegiados no son catalanes y que el retroceso del idioma en el ámbito sanitario puede afectar a la seguridad del paciente y vulnera los derechos lingüísticos de los usuarios. Bueno, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de salud y de vulnerar los derechos lingüísticos. Prescríbete el catalán. 1 millón de euros para todo el programa. ¿Qué les parece? 1 millón de euros que, por ejemplo, estarían destinados, si no fuera por esta directriz de Salvadorilla, del gobierno de Salvadorilla, a medicamentos, a investigación, a máquinas, a recursos humanos, a, por ejemplo, reducir las listas de espera en según qué operaciones, a más números de especialistas. ¿Qué les parece? Que van a poder hablar catalán y encima el gobierno de Salvadorilla reconoce que la primera edición pues igual es un poco fracaso, pero lo importante es salvaguardar los derechos lingüísticos. No mejorar la calidad de vida, no alargar la esperanza de vida. No, los derechos lingüísticos. Porque ¿usted qué prefiere? ¿Vivir un día más o que le hablen en catalán? ¿Qué prefiere usted? Y se lo digo también a nuestros oyentes catalanes, vascos, gallegos. ¿Qué prefiere usted? ¿Vivir un día más o que le hablen en gallego? Un gallego normativo, un euskera canónico. ¿Qué prefiere? ¿Está usted aquejado por una enfermedad no grave? Pongamos, por ejemplo, una alergia, pero molesta, de esa que perjudica el día a día. De estas enfermedades que cuando llega la época de primavera, y este año que estamos teniendo una primavera un poco rara, pues al final padecemos pues por culpa del polen. No nos va a matar una alergia, en algún caso sí, pero bueno, gracias a Dios son los menos. Pero sí que nos perjudica en nuestro día a día. ¿Y usted qué prefiere? ¿Que le den una medicación, que le vacunen? Hay una serie de inyecciones que se dan de año en año, inyecciones caras. ¿Qué prefiere usted? ¿Que le vacunen o que le hablen muy bien en catalán? Si usted responde sisplau, en fin, yo ya me mudo, emigro y no sé, me voy a un país en el que por lo menos haya sentido común y los fondos públicos, el dinero que usted paga, el dinero que le sacan de su bolsillo, acabe en cuestiones realmente importantes, como por ejemplo preservar la buena salud de sus ciudadanos. En fin, estamos en un país de no creer y les traemos una noticia en contraposición a esto que va a hacer Salvadorilla, de destinar nada menos que 1 millón de euros a implantar el catalán en la sanidad pública. ¿Para qué se utilizan los fondos públicos en otros países? Pues vamos a contarles la historia de un avance médico. Un equipo del Hospital de Niños de Filadelfia ha logrado tratar con éxito al primer bebé con una enfermedad metabólica ultra rara utilizando la tecnología CRISPR. El pequeño KJ, que sufría deficiencia de carbamoil fosfato sintetasa, una condición que afecta a solo 1 de cada 1,3 millones de personas, recibió una terapia génica personalizada que ha cambiado su vida. Esta enfermedad impide la eliminación del amoníaco que se produce al procesar proteínas, lo que puede causar graves daños neurológicos e incluso la muerte. Gracias a la tecnología CRISPR, los médicos pudieron corregir con precisión el error genético que causaba la enfermedad mediante nanopartículas de grasa que transportaron la medicina hasta el hígado del bebé. Después de recibir 2 infusiones a los 7 y 8 meses de edad, KJ ahora puede comer más proteínas y ha reducido su medicación. Los resultados publicados en The New England Journal of Medicine abren la puerta al tratamiento de miles de pacientes con enfermedades metabólicas raras. Bueno, pues les traemos esta buena noticia, porque no todo van a ser malas noticias. Este avance médico para que vean, pues por ejemplo, para qué sirve el dinero en Estados Unidos, en Filadelfia en este caso, que no lo dedican, por ejemplo, a implantar el catalán en el sistema de sanidad público, sino que lo dedican a enfermedades raras. Y además ustedes verán qué rentabilidad puede tener esta enfermedad en concreto de este bebé estadounidense. Es un caso extremadamente raro. Y sin embargo, pues dijeron, para esto vale el dinero, para esto sirve,
para mejorar la vida de criaturas como este bebé, y además a través de terapia génica, de la edición genética personalizada, de la tecnología CRISPR. Una tecnología que para muchos es algo aberrante, sobre todo a los que abogan por los alimentos no transgénicos, por los cultivos biológicos, ecológicos, y que se rasgan las vestiduras cuando se habla de este tipo de avances. Pues ya ven ustedes, con este sistema de edición genética CRISPR se están salvando vidas, en este caso la de este niño, la de este bebé, que va a tener una mejor calidad de vida, puesto que ya no va a tener esos daños severos que le causaba su enfermedad al hígado, al cerebro, y que incluso podía terminar en una muerte. Y no solo eso, sino que este pequeño avance para esta enfermedad ultra rara lo que hace es abrir un campo para terapias de edición genética en otro tipo de pacientes también afectados por enfermedades raras. Así que vamos a poner en una balanza ambos casos. El caso de Me prescribo el catalán con Salvador Illa, que lo que pide es esa implantación del idioma en la sanidad pública, y por otro lado lo que hacen en Estados Unidos con este caso en Filadelfia de un bebé que ha sido curado de una enfermedad rara con un sistema de edición genética moderno. Ponga las dos cosas en la balanza, piensen claramente hacia qué lado se va a inclinar y sobre todo a ustedes cómo les afectaría. En fin, esto es lo que les contamos de esta terapia génica sumamente importante, pero ahora quería volver a poner el foco en lo que está ocurriendo en Rusia, lo que está ocurriendo en torno a pues la guerra, ¿no?, de Ucrania, y cómo van esas negociaciones de paz de las que antes también les contábamos. El presidente ruso Vladimir Putin ha destituido a Oleg Salyukov como comandante en jefe de las fuerzas terrestres del ejército ruso. Según el decreto publicado ayer por el Kremlin, Salyukov pasará a ocupar el cargo de vicesecretario del Consejo de Seguridad ruso. Esta decisión llega en un momento clave, justo antes de las primeras negociaciones directas entre Rusia y Ucrania en más de 3 años que se celebrarán en Estambul. Salyukov, quien había dirigido las fuerzas terrestres rusas desde 2014 y supervisado tanto la guerra en Siria como la ofensiva contra Ucrania, apareció públicamente la semana pasada liderando el desfile militar por el Día de la Victoria en la Plaza Roja. Bueno, pues esto tiene que ver extraordinariamente con las negociaciones presuntamente de paz que se tienen que celebrar en Estambul hoy, de las que les hablábamos anteriormente. La reunión se había aplazado de ayer a hoy, precisamente pensando que iban a acudir pues altos representantes. Se dijo en un primer momento que eran pues líderes de tercera, aunque sí que dijo Vladimir Putin que quienes estaban allí estaban plenamente autorizados para negociar según qué cuestiones. No asiste Vladimir Putin a la reunión porque, entre otras muchas cosas, tiene bastante revuelto el gallinero con estas cuestiones, ¿no?, con estos cambios que está haciendo dentro de su ejército. Y cuando llega una destitución en según qué regímenes, hay que pensar prácticamente en lo peor, puesto que no son destituciones al uso, no acaba siendo cesados de su cargo por una razón en muchas cuestiones más que argumentada y justificada, sino que a veces con este tipo de regímenes que se aproximan a las dictaduras, lo que vemos es precisamente pues caprichos de un líder, como es el caso de Vladimir Putin, pues que se le habrá cruzado, o cuando no, algunas conspiraciones, pero de las que realmente son dramáticas, ¿no?, que tienen un torillo, un regusto a El Padrino, y que pueden acabar pues de una manera trágica, ¿no?, con traiciones, muertes, asesinatos, y si no en el Gulag, que es algo que se estila bastante en Rusia, con estas personas desaparecidas, que además ustedes pueden decir, madre mía, pero si usted está haciendo alusión a cosas que pasaban hace años. Pues no, sigue habiendo desaparecidos en Rusia. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la Unión Europea? Pues a veces mira a otro lado. Y esto es algo realmente dramático. En Rusia y en regímenes parecidos, como por ejemplo en China. Y lo hemos visto. A esos generales que de repente en mitad de un desfile son retenidos por algunos soldados y que de repente desaparecen del mapa. Y nadie sabe, nadie pregunta, nadie dice nada, pero todos entienden que o está en un campo de concentración o vaya usted a saber, pero todo el mundo lo entiende. En fin, en el caso de
Turquía, las negociaciones ya ven ustedes que están encima de la mesa. Todos los ojos están puestos en este conflicto que, como ya les digo, lleva más de 3 años y que por eso realmente pues quizás es importante que el mundo mire a Estambul, en este caso donde tienen lugar las reuniones, para ver si por fin termina de morir gente, que es para mí lo más importante. Además de otras muchas cuestiones lógicamente relacionadas con la guerra, pero sí que es importante que pongamos el foco en esas vidas humanas, en esa pérdida de vidas humanas. La figura de Donald Trump es la gran ausente en esta reunión, en esta cumbre de Turquía, sobre todo teniendo en cuenta que él está siendo el mediador de este asunto, sobre todo teniendo en cuenta que él es el que ha conseguido que se sienten en esa mesa. Aunque muchos dicen que esta reunión va a ser un fracaso, el mero hecho de que se vean cara a cara los líderes, tanto ucranios como rusos, aunque no sean sus propios líderes políticos, sino que sean delegaciones para algunos de escaso peso político, es importante, porque llevaban 3 años sin sentarse a la mesa. Por eso yo les pido que pongan la vista en las cosas positivas y no en las cosas negativas, no tanto en el plantón de Putin, ese feo que se interpreta no solamente a Zelensky, sino también a Donald Trump, sino en todas las iniciativas de Donald Trump que ha puesto encima de la mesa, entre otras muchas cosas, el alto el fuego, que lógicamente ha salvado muchas vidas, que, insisto, para mí es lo más importante. Se trata, por tanto, de retomar iniciativas como las que habíamos dicho de Donald Trump, de ese alto el fuego, y sobre todo conocer qué motivos les llevan a pues postergar este conflicto, seguir con él durante tanto y tanto tiempo. Donald Trump, como saben, está de gira por Oriente Próximo. Si no me equivoco, está terminando su visita a Emiratos Árabes. En la mesa en Turquía se va a sentar Marco Rubio. No se va a sentar por parte de Rusia Lavrov, que es el omnipotente hombre de Putin en cuanto a las relaciones exteriores, también sumamente relacionado con la defensa. Pero bueno, yo les digo que hay muchas expectativas, aunque la idea de alcanzar un acuerdo de paz se ha reducido al mínimo. En el caso de Donald Trump y en esa gira de Oriente Medio también tenemos que poner los ojos. Hablábamos esta misma semana de los acuerdos que había firmado con Arabia Saudí, sobre todo en el ámbito armamentístico. Muy importante también para entender otras noticias que le vamos a contar un poquito más adelante, como por ejemplo lo que está haciendo la OTAN con el presupuesto, este rearme de la Unión Europea, esta iniciativa también que tiene la Unión Europea de crear un ejército plurinacional que sirva precisamente en cuestiones como la de Ucrania. Pero sobre todo en el caso de Donald Trump llama la atención pues los países que ha visitado, los que no ha visitado también, porque se ha olvidado de Israel en el caso de esta gira en Oriente Medio, teniendo en cuenta que es uno de los aliados estratégicos de Estados Unidos. La creciente tensión que hay, no solamente por la crisis de los rehenes, por ese conflicto tan importante que tiene Israel abierto contra los terroristas de Hamas que detentan el poder en Gaza, sino también la crisis política y social en el seno del propio Israel, está siendo algo que quizás ha hecho que el propio Donald Trump no acuda a ver a su aliado estratégico, al que hasta ahora era Benjamin Netanyahu. Se ha reunido, por así decirlo, con buena parte de los líderes petroleros del Golfo y deja, por tanto, pues un poco suspendida la relación con Israel, con Siria, el tema del pacto nuclear con Irán. Acuérdense ustedes el Nuclear Deal, que es como se llama precisamente ese pacto nuclear, para, en fin, abrir quizás más adelante otro tipo de capítulos, teniendo en cuenta que son muchas cosas las que tiene encima de la mesa y que lógicamente pues esto no ha terminado, ya que tenemos 4 años de mandato de Donald Trump por delante, y sospecho que las visitas lógicamente a a Oriente Próximo van a ser más que frecuentes, teniendo en cuenta que es un punto bastante caliente de la actualidad geopolítica internacional.
En fin, de esta manera nosotros, hablando de Estados Unidos y lo que pasa con Donald Trump, vamos a cerrar este tramo de noticias, no sin antes asomarnos a la Gaceta de la Iberosfera, a nuestro diario de confianza, a través de la crónica que nos trae cada día doña Rebeca Crespo. Así que, Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es hablamos del País Vasco. El Partido Popular se ha sumado a Bildu y ha votado a favor en las Juntas Generales de Álava de subvencionar a empresas que impongan el euskera en la FP Dual. Ha votado así en bloque con el PNV, PSOE y Podemos. Nos cuenta más información sobre este asunto Carlos Rioba ahora mismo en Gaceta.es. Por otro lado, también seguimos pendientes de la situación en Barajas. Los empleados del aeropuerto, de las terminales del aeropuerto, están denunciando que la situación ya es insostenible y que quienes pagan las consecuencias son los de siempre, es decir, en este caso, los trabajadores ante la inacción del gobierno. Por otro lado, Rubén Pulido nos habla de cómo Open Arms, la ONG, ha recorrido más de 1.800 kilómetros para recoger a decenas de inmigrantes ilegales frente a las costas tunecinas. Open Arms llegó a situarse a escasas 30 millas náuticas del litoral de Túnez. Más detalles sobre este tema también ahora mismo en nuestra web. Te recomiendo, como siempre, las columnas de opinión que hoy están firmadas por Hughes y Carlos Marín Blázquez. Muchas gracias y feliz viernes para todos. Gracias, Rebeca. Sobre todo me interesa mucho el tema de Barajas, que no lo hemos comentado todavía en este informativo, ese desorden absoluto que hay en diferentes terminales, ya lo saben, con todos esos sin techo y además ese baile de cifras, dice el Ayuntamiento de Madrid, que son en torno a 70, cuando hay sindicatos y organizaciones que dicen que son más de 300. Sepan ustedes que AENA ha puesto encima de la mesa un plan para restringir las entradas y las salidas a las terminales en horas nocturnas. No ha especificado cuáles van a ser estas horas, pero sí que ha dicho que deberá mostrarse esa tarjeta de embarque tanto para el que se va a ir como para los acompañantes, que en muchas ocasiones, pues como ustedes saben, es bastante lógico acompañar a alguien al aeropuerto pues para ayudarle con las maletas y con toda esa gestión. Encima de la mesa está esta propuesta, que es complicada y sobre todo veremos cómo se materializa, pero ante todo yo quiero poner el foco en la desidia del Ayuntamiento de Madrid, que realmente es quien tiene las competencias, junto quizás también con el Ministerio de Transportes y, lógicamente, con AENA, que se encarga de la gestión de nuestros aeropuertos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto, que está en todos los medios de comunicación a nivel internacional y que es una de nuestras peores embajadas, en el sentido de que es una carta de presentación nefasta para los turistas que llegan a nuestro país? Turistas que también hacen escala y que están conociendo la realidad, pues eso, de un país en el que los sin techo campan a sus anchas, personas con situaciones dramáticas, de las que ni el Ayuntamiento de Madrid se encarga, ni por supuesto el Ministerio de Asuntos Sociales, que habrá que preguntarse para qué están precisamente los programas, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Sociales. Ya les digo, cuestión sumamente compleja, pero que nos perjudica absolutamente a todos, porque quien más y quien menos ha pasado por el aeropuerto de Barajas, y aún sin haber pasado por el aeropuerto de Barajas, la situación dramática de todas estas personas sin techo nos debe dar que pensar, ¿no? Sobre todo por los temas de inseguridad, que por desgracia pues son una tónica en nuestro país. No solamente por los turistas que, por ejemplo, van a Barcelona y les dicen, por favor, ni se te ocurra ponerte la mochila por detrás porque te roban enseguida, hasta este tipo de cuestiones, cuando vemos altercados, robos, intimidación de los trabajadores. Que ya ven ustedes qué culpa tienen los trabajadores de tener que desplazarse al aeropuerto de Barajas cuando en realidad es su sitio, ¿no? su lugar de trabajo. En fin, nos acercamos peligrosamente a las 8, las 7 en Canarias. Vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta les hablamos, por ejemplo, del caso del hermano de Pedro Sánchez, porque la Fiscalía ha pedido archivar el caso. Les hablamos de más mensajes y sobre todo lo que sospecha Podemos que puede salir, algo relacionado con Yolanda Díaz. Les hablamos, lógicamente, de Cataluña, que es una de las cuestiones que más nos preocupa, y alguna cosita interesante relacionada con la OTAN y el gasto de defensa. En fin, todo esto a partir de las 8 aquí en Mañanas en Libertad.
Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.